Bienvenidos a este webinar organizado de manera conjunta entre CIMER y FAED, la Federación Argentina de Asociaciones de Endoscopía Digestiva. El tema que nos reúne hoy es competencia en endoscopía. Para ello hemos invitado, que va a coordinar el evento junto a mí, al doctor Pablo Rodríguez. Pablo es director del Servicio de Endoscopía y Gastroenterología del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba, actual vicepresidente de FAED. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y los temas que vamos a tratar hoy son, en primer lugar, calidad en endoscopía digestiva alta, que va a estar a cargo de la doctora Leticia Baroni, que es jefa de servicio del Instituto de Diagnóstico Digestivo del Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca. Después vamos a seguir con calidad en colonoscopía a cargo del doctor Nelson Condado, jefe de servicio de gastroenterología del Hospital de Bolívar. Y la última charla va a estar a cargo de la doctora Erika Bianchi, que es directora médica de la Clínica Endoscópica de Lincoln, donde nos va a mostrar las nuevas herramientas para mejorar la detección de lesiones colónicas. Así que, Leticia, cuando quieras, empezamos con calidad en endoscopía digestiva alta. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a compartir pantalla. Bueno, cuando hablamos de calidad, tenemos que describir qué es la calidad, qué es la atención, la calidad de la atención de la salud. Puede medirse comparando. Esperen que voy a cambiar de acá. Comparando el trabajo de un individuo o de un grupo con un patrón de referencia. El parámetro utilizado para la comparación se denomina indicador de calidad. Existen interrogantes como para la endoscopía alta, como la escala de limpieza, el grado de visualización de la mucosa recomendado, la duración recomendable de la exploración. No hay datos de tasa sobre detección de lesiones recomendable ni del tipo. La obtención de las biopsias frecuentemente es poco fiable por ser poco representativas del área a valorar. Entonces, ahí comienza nuestro reto de la veda de calidad. Como evaluación preprocedimiento, el paciente tiene que estar en ayunas, con un mínimo de 6 horas para sólidos y 2 horas para líquidos, lo cual mejora la visualización y el confort del paciente. En cuanto al procedimiento completo, la inspección del esófago, el estómago y el duodeno debe ser completa. Si no tiene veda en los últimos 3 años, la duración del procedimiento debe ser de 7 minutos. Se dice que los endoscopistas más lentos encuentran más lesiones premalignas, displasias o cáncer. Y los que evalúan más rápido tienen muchísimas más posibilidades de pasar por encima esta detección de lesiones. Para decir que es completa se debe incluir la visualización de la papila como criterio de exploración completa. En cuanto a la fotodocumentación adecuada, por ejemplo, en reflujo y Barrett, las fotos deben incluir la impronta diafragmática, el borde superior de los pliegues gástricos. Al menos deben tener los informes 10 fotos de esófago proximal, distal, impronta diafragmática, línea Z, fundus y cardias en retroversión. Cuerpo en visión frontal, cuerpo en retroversión, incisura, antro, bulbo y segunda porción. Al menos 20 fotos en pacientes con seguimiento de lesiones preneoplásicas gástricas, que se llama el protocolo de cribado sistemático o como triple S. En las fotos que incluye el protocolo de cribado sistemático, las pueden observar acá, son las 4 tomas de antro, las 4 tomas de cuerpo distal, de medio aproximal, y en retro, las 4 fotos del cardias,
las 3 tomas del cuerpo medio alto y de la incisura, y les dan todos los ejemplos de las visualizaciones, cómo uno debería hacer las maniobras para tomar las fotografías. En cuanto a identificación de patología, cuando uno realiza seguimiento de metaplasia intestinal, la exploración debería durar 5 minutos para mapear la mucosa gástrica. En caso de seguimiento de Barrett, está descrito que la exploración debería ser de 1 minuto por centímetro. Las endoscopías deben ser de alta definición en estos casos, con el paciente sedado, insuflación óptima para una correcta distensión de los pliegues, y realizar lavados para retirar los restos y la espuma y así poder observar toda la mucosa en su totalidad. De forma que si hay restos deben ser descritos en el informe porque va a empeorar la calidad del estudio. Las biopsias del esófago, tenemos la clasificación de Praga para determinar la extensión del Barrett circular, y de ahí continuar con el protocolo de Seattle de las biopsias de los 4 cuadrantes cada 2 centímetros. En patología de esófago, el resto, como es la esofagitis eosinofílica, en paciente con cuadro compatible, se debe biopsiar por más que la mucosa sea normal. No solo se biopsia si hay lesión, entonces si el paciente tiene cuadro compatible con disfagia, por ejemplo, o episodios de atascamiento, a pesar de que la mucosa sea normal, se debe biopsiar. El compromiso esofágico puede ser parcheado, por lo cual hay que tomar biopsias en frascos separados, separando de alguna forma frasco 1 de 2 a 4 biopsias de esófago inferior y frasco 2 de 2 a 4 biopsias de esófago superior. En caso de paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, no biopsiar, por más que el paciente tenga síntomas, esté o no con uso de inhibidores de bomba y tenga o no esofagitis. En cuanto a la esofagitis infecciosa, la candida es la infección más frecuente. El paciente con candidiasis orofaringia o con disfagia debería realizar tratamiento empírico y se debería biopsiar en realidad en caso de falta de respuesta al tratamiento. La lesión endoscópica típica es la placa blanquecina removible y puede no biopsiarse. Las esofagitis virales, en cuanto al herpes y el citomegalovirus, es lo más frecuente y se debería tomar 6 biopsias de la lesión ulcerada. Si sospechamos o podemos dividir en frascos, para herpes las biopsias deben ser de los bordes y para citomegalovirus las biopsias deben ser de la base. En sospecha de neoplasia esofágica se debe realizar biopsias con cromoendoscopía para tomar biopsias dirigidas. Si vemos una lesión avanzada, se deben tomar al menos 6 biopsias, y si la lesión puede tener un potencial de resecabilidad, hay que tomar 1, máximo 2 biopsias para evitar la fibrosis y poder hacer una resección por vía endoscópica. Si hablamos de terminologías estandarizadas, la clasificación de París, que nos va a describir lesiones polipoides, planas, plana elevada, plano deprimida o excavada, también es una forma en la que uno debe describir las lesiones que observa. La clasificación de Los Ángeles para describir la esofagitis. Y pasando a estómago, vamos a usar el protocolo de Sidney para diagnóstico de extensión y seguimiento de la metaplasia intestinal y el Helicobacter. Inspección óptima, debe hacerse lavados, sedación y equipos de alta definición. Si uno no tiene equipo de alta definición, usará tinciones, pero realmente que hoy en día lo mejor es hacer estudio con alta definición. Técnica, 2 biopsias de antro, 2 biopsias de cuerpo y 1 biopsia de incisura. En caso de linitis plástica o sospecha de linitis plástica,
debemos tomar al menos 10 biopsias y con la indicación de biopsia sobre biopsia para poder tomar tejido más profundo. Las complicaciones también es muy importante describirlas, debido a que forman parte del procedimiento, del postprocedimiento, y deben quedar registradas. Los indicadores para medir veda de calidad, entonces, preprocedimiento, indicación adecuada para la veda, consentimiento informado. Evaluar si el paciente requiere profilaxis antibiótica, por ejemplo, en un cirrótico con una hemorragia digestiva alta o previa a la realización de una gastrotomía endoscópica percutánea. El uso de inhibidores de bomba en pacientes con úlcera sangrante, administración de sustancias vasoactivas en sospecha de hemorragia digestiva varicial, y el estudio debe ser realizado por médicos entrenados. Los indicadores intraprocedimiento, tenemos la examinación completa del esófago, estómago y duodeno, la realización de biopsias de úlcera gástrica en pacientes sin sangrado activo, en esófago de Barrett, utilizar la clasificación de Praga, en sospecha de Barrett, realizar las biopsias con el protocolo de Seattle, describir lesiones según la clasificación de París, describir y ubicar las lesiones en hemorragia digestiva, describir los estigmas en una úlcera péptica, por ejemplo, el sangrado activo, el vaso visible, realizar tratamiento endoscópico en sangrado activo, documentar si se logró o no la hemostasia, realizar 2 métodos de tratamiento en úlceras pépticas o con sangrado activo o vaso visible no sangrante. La ligadura, como sabemos, es el tratamiento de elección de las varices esofágicas, y en caso de sospecha de enfermedad celíaca se deben tomar 4 biopsias duodenales. En cuanto al postprocedimiento, el uso de inhibidores de bomba en caso de dilatación esofágica por estenosis péptica está indicado. Utilizar inhibidores de bomba en úlcera gástrica y duodenal. La detección de Helicobacter pylori en pacientes con úlcera gástrica o duodenal posterior a la endoscopía. Endoscopía con loop en caso de resangrado de úlcera péptica tratada endoscópicamente y darle una nueva chance endoscópica. Contactar a los pacientes para documentar si tuvo complicaciones después de la endoscopía, volvemos a decir que es importante. La experiencia y conocimientos del endoscopista es muy importante. Saber diferenciar el aspecto de la mucosa, si tiene atrofia, si tiene metaplasia intestinal, si el paciente tiene endoscópicamente riesgo de Helicobacter pylori, si tiene mucosa inflamada, nodular, saber utilizar la tecnología, la cromoendoscopía, el índigo, para hacer detección de lesiones precoces y preneoplásicas. Y creo que con eso vamos a poder realizar un buen informe y una buena evaluación de los pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Ay, gracias a vos. Muy buena la presentación. Gracias. Anoté algunos comentarios, pero me gustaría escuchar a Pablo Rodríguez. Leti, bueno, cortito y el pie, excelente. Gracias, Pablo. Te voy a hacer una pregunta. Hay muchos de los que están seguramente acá en la charla, no tienen endoscopio de alta definición. Y sabemos muy bien que las guías en general se escriben en países industrializados, digamos, en países del primer mundo. Y entonces, ¿cómo podemos adaptarlo a países del tercer mundo? Digamos, ¿qué le dirías a alguien? ¿Qué le dirías a alguien que tiene que hacer una endoscopía de alta calidad que no tiene endoscopio con magnificación? Usar tinciones, esófago, ácido acético, para estómago, azul de metileno o índigo carmín, para realizar tinción mucosa por absorción o tinción solo de la superficie para poder producir contraste, o absorción y realce de lesiones, y de esa forma es como simular una cromoendoscopía. Perfecto, tinción vital. Perfecto. Bien, y otra pregunta práctica, Leti, que nos pasa a todos, es que los criterios de Seattle
son muy lindos escucharlos, pero Yo son no muy los difíciil hago. practicarlos. Se Son ensucia, muy uno difícil toma, practicarlos, ¿no? sí. Bien, entonces, ¿qué nos podés decir de qué técnica se puede usar para tratar de cumplir las biopsias con lo mejor que uno pueda del protocolo? En realidad yo personalmente lo que hago es, si no tengo endoscopio para hacer cromoendoscopía, que me ayude un poco a tomar las biopsias porque se ensucia todo y uno ya deja de ver qué es lo que hace. Uso tinción para realce y tomo biopsias más localizadas, dirigidas. Perfecto. ¿Y hay alguna sugerencia de ir proximal a distal o distal a proximal Y para evitar generalmente que... claro, y generalmente hay que ir de distal a proximal, porque si no se va Bien, ensuciando toda la mucosa y siempre hay que empezar como del cardias para arriba, perfecto, porque va a ir genial, chorreando el sangrado y no va a permitir poder seguir el protocolo. correcto. Bien, Yo creo que después de la charla que dio Leticia hay algo que queda bastante claro, que hacer una buena endoscopía no solamente es un acto técnico, sino que fíjense todos los conceptos que uno debe tener para realizar una endoscopía de calidad. O sea, está todo estandarizado, ¿no? Cómo son la toma de biopsias dependiendo de la patología, las clasificaciones. Yo creo que para que quede como concepto, por lo que dijo Pablo, donde la mayoría no tiene endoscopía de alta definición, yo creo que se puede hacer una endoscopía de calidad teniendo en cuenta algunas variables, como por ejemplo la preparación del paciente. El ayuno es fundamental, pero también hay varios trabajos que demuestran que la preparación previa con simeticona y N-acetilcisteína ayuda mucho a eliminar todas esas burbujas que una vez se encuentra en el estómago y el efecto mucolítico que tienen. Y obviamente toda zona que uno no puede ver por burbujas, por bilis, por moco, hay que tomarse el tiempo de lavar y lavar. Y otro factor importante que también está descrito es el tiempo. De la misma manera que está descrito el tiempo de salida a la colonoscopía, el tiempo que está estipulado para hacer una correcta endoscopía digestiva alta sin terapéutica es de aproximadamente 6 minutos. Fíjense que es un estudio que no demanda mucho tiempo, entonces uno no tendría por qué hacer una endoscopía de 1 o 2 minutos y no tomarse el tiempo necesario de lavar zonas que no las ve correctamente. Otra cosa importante que dijo Leti es la fotodocumentación. Una cosa es usar el protocolo japonés, que es el protocolo de cribado sistemático, que toma 20 fotos. No es necesario poner esas 20 fotos en un informe, pero sí es necesario tomarlas. Entonces, cuando uno quiere revisar un estudio por X motivo, tiene que tener la posibilidad de tener el acceso a todas esas fotos o incluso poder tener la posibilidad de mostrársela a otro profesional. Habitualmente lo que se usa es acá en Argentina, que quizás no hay una alta incidencia de tumores gástricos como puede ser Japón o Chile, es el protocolo europeo, que en realidad creo que son 8 fotos y no 20. Y otro dato importante es la estandarización de la toma de biopsias. Como dijo Leti, cada patología tiene su lugar específico para tomar la biopsia y tiene su cantidad de biopsias que van a aumentar el rédito. Así que bueno, no sé si hay alguien, no veo ningún comentario y ninguna pregunta acá en el grupo de Zoom. Pablo, si querés, redondeamos y seguimos sí, con la próxima charla. algún comentario adicional. En general, somos muy criticados en nuestros países por los japoneses, por la forma en que hacemos la endoscopia. Los japoneses nos critican porque dicen que la hacemos muy rápido, y todos aquellos que han estado en formación en Japón para hacer disección o técnicas en la cual tienen experiencia, justamente critican eso, a la velocidad con la que hacemos los procedimientos. Una cosa que escuché en un curso en Chile, los chilenos son más metódicos, justamente porque tienen más
incidencia de cáncer gástrico precoz, es de ir desde el cardio hasta el píloro varias veces, es decir, de tomarse el tiempo de que uno va retirando, llega hasta el cardio y volver a ingresar hasta el píloro y volver a salir hasta el cardio y hacerlo varias veces, porque en esas entradas y salidas con insuflación es donde a veces se ven lesiones que pasan desapercibidas. Así que me pareció un truco muy interesante. Lo último que yo veo que, porque a uno le llama mucho la atención el tema de la fotodocumentación, que poner un informe con 20 fotos de uno por uno no sirve de nada tampoco. Porque ves foto, es una cosa, no mirás, no ves, no sirve. Es importante lo que dice Martín, de poner unas fotos representativas y el resto dejarlas guardadas en el archivo del paciente. Bueno, perfecto. Seguimos con Nelson. Si querés, Nelson, podés compartir y te escuchamos con calidad en colonoscopía. Perfecto. Bueno, espero que no salga esa raya negra, pero no sé cómo solucionarlo, si sale. Bueno, yo voy a hablar sobre calidad en colonoscopía. Busqué varias definiciones, esta es una que me pareció bastante representativa, que hace referencia a una serie de indicadores que están basados en la evidencia y tienen como objetivo mejorar el rendimiento diagnóstico, terapéutico y minimizar los efectos adversos. Dentro de la clasificación de los indicadores de calidad, los podemos clasificar en 3 grandes grupos: preprocedimiento, intra y postprocedimiento. En las próximas diapositivas voy a hacer una clasificación de cuál corresponde a cada uno y posteriormente voy a pasar a describir cada uno de los indicadores. Dentro de los preprocedimientos tenemos que la indicación debe ser adecuada, el consentimiento informado, que principalmente hace hincapié en que el consentimiento sea entregado antes del día del estudio y no en el momento en que se va a hacer el estudio, cosa que el paciente tenga la posibilidad de sacarse todas las dudas y no firmarlo todo apurado sin saber bien en qué consiste y cuáles son los riesgos. Respetar los intervalos de vigilancia recomendados, como así también en la enfermedad inflamatoria. Respecto a los intraprocedimientos, documentar la preparación, calcular el porcentaje de preparaciones intestinales que son adecuadas, la tasa de intubación secal y la fotodocumentación, tasa de detección de adenomas, el tiempo de retirada, la toma de biopsias cuando la indicación es por diarrea crónica, hacer un muestreo adecuado de biopsias en las colonoscopías de vigilancia en enfermedad inflamatoria y extirpar todos los pólipos menores de 2 centímetros en el mismo procedimiento. Y dentro de los postprocedimientos, tener registrado la incidencia de perforación, de hemorragia postpolipectomía, la frecuencia con que el sangrado se maneja sin recurrir a la cirugía y realizar una recomendación apropiada para repetir la colonoscopía en base a los hallazgos endoscópicos e histológicos. Dentro de lo que respecta al intervalo de vigilancia en enfermedad inflamatoria, como sabemos, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn de larga duración tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de colon que va aumentando a medida que pasan los años. Se debe iniciar a partir de los 7 años del diagnóstico. Entre los 7 a los 20 años de evolución, el intervalo adecuado es de cada 2 a 3 años. Y si el paciente tiene colangitis esclerosante primaria, la vigilancia comienza desde el momento en que se diagnostica la enfermedad inflamatoria o si el paciente tiene enfermedad inflamatoria y aparece una colangitis, a partir de ese momento hay que empezar todo una vez por año a hacer la vigilancia. Respecto a la documentación de la preparación intestinal, es el problema de calidad más frecuente. La mala preparación sabemos que prolonga el tiempo de intubación. La limpieza es inadecuada por escalas, la de Boston y la de Ottawa. La más recomendada es la escala de Boston. En la escala de Boston, el colon se divide en 3 segmentos: colon derecho, transverso y colon izquierdo, que involucra también sigmoides y recto. Se clasifica la máxima puntuación de cada unisólidos,
una puntuación de 2 puntos la consideramos buena y es cuando queda algún resto líquido, pero que permite aspirarlo y hacer una buena evaluación de la mucosa. Y ya una preparación es mala cuando le damos un punto, cuando hay restos semisólidos o sólidos que no los podemos remover, y directamente es inadecuada, que le damos una puntuación de 0 cuando directamente es imposible evaluar la mucosa. A cada segmento se le otorga un puntaje, la puntuación mínima para cada segmento es de 2 puntos y para la totalidad del estudio de 6 puntos para arriba. Con respecto a los porcentajes de preparación adecuada, se sugiere que sea mayor al 85% en el total de las colonoscopías, pero cuando hacemos colonoscopías de screening en más del 90% la preparación debe ser adecuada. El determinante más importante de la preparación es el intervalo entre el final de la preparación y el inicio del estudio. Por lo tanto, se recomienda que la última dosis, si se puede, se empiece 8 horas antes del estudio y que finalice 4 horas antes del mismo. Se recomienda las dosis divididas y en caso de pacientes con constipación severa o acalasia o gastroparesia, bueno, ahí sí debemos dejar un intervalo más prolongado entre finalizar la preparación y el estudio. Dentro de las preparaciones disponibles tenemos el polietilenglicol de 4 litros, el polietilenglicol de 2 litros con los 4 comprimidos de bisacodilo, las soluciones de fosfato o de sulfato de sodio y los sobres de pico que vienen, la preparación de pico sulfato de sodio, ácido cítrico y carbonato de magnesio, que realmente es muy bien tolerada. Y después hay otra preparación casera, pero que también anda muy bien con lactulón. Esto es un trabajo que se hizo alrededor del mundo en donde se evaluaron 4.339 pacientes y se vio que la preparación más utilizada fue la de polietilenglicol reducida de 2 litros con bisacodilo. La mejor tolerada fue la de pico sulfato con ácido cítrico y magnesio. La peor tolerada fueron los 4 litros de polietilenglicol. Las mejores preparaciones se obtuvieron con el polietilenglicol y el bisacodilo, y las preparaciones tanto de sulfato como fosfato de sodio. Fue mejor la preparación cuando se utilizó dosis divididas, y las preparaciones con sulfatos y fosfatos de sodio no se recomiendan en pacientes con insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca. Respecto a cuando tenemos un paciente que tiene una mala preparación, nos tenemos que hacer cuál fue la causa, la pregunta de cuál fue la causa, que puede ser una mala tolerancia, no se adhirió al protocolo de preparación o el paciente sufre de constipación severa. Para eso, para mejorar la preparación para un próximo estudio, contamos con una serie de herramientas, como es una buena educación en donde se le explica perfectamente el protocolo y la importancia del mismo, realizar una dieta los 3 días previos en donde se suspende el consumo de fibras, ya que tiene un alto residuo y dejan sucio el colon, y el día previo hacer una dieta líquida, las dosis dividir y tratar de terminar 3 a 4 horas antes del estudio, utilizar enemas evacuantes y agregar laxantes estimulantes. Por lo tanto, si llegamos a la conclusión de que el paciente tuvo una mala tolerancia, lo que tenemos que hacer es cambiar de preparación, generalmente con la de pico sulfato, ácido cítrico y magnesio realmente tienen muy buena tolerancia, como así también con la del lactulón. Si fue una cuestión de adherencia, hay que hacer hincapié en la educación, y si es una cuestión de que el paciente sufre de constipación severa, realmente tenemos que recurrir a todas estas herramientas para tratar de lograr prepararlo bien. Con respecto a la tasa de intubación secal y fotodocumentación, se recomienda llegar al ciego en más del 90% en el total de las colonoscopías que realizamos, pero cuando la colonoscopía es con una finalidad de screening en más del 95%, tener en cuenta que las tasas bajas de intubación secal se asocian con un aumento del cáncer de colon proximal de intervalo. La fotodocumentación incluye una foto a 2 centímetros del orificio apendicular y otra panorámica de la válvula iliocecal. Y cuando no llegamos al ciego debido a que el paciente estaba mal preparado, tenía una lesión obstructiva o una colitis severa, en ese caso no lo incluimos para hacer después el cálculo del porcentaje de intubación secal. Estas son las fotos que deberíamos tener. Esta es del orificio apendicular, esta es la panorámica de la válvula iliocecal y del ciego, y siempre es muy importante poder visualizar este sector de la mucosa media, que es entre el orificio apendicular y la pared posterior de la válvula, que muchas veces es una zona ciega,
por lo tanto, cuando en prógrado no la podemos ver, hay que hacer una retroflexión como se ve en la foto de abajo. Con respecto a la tasa de detección de adenomas, el cálculo lo hacemos en aquellas personas mayores de 50 años que son asintomáticas y que pertenecen al grupo de riesgo promedio. El objetivo es tener un promedio de detección de adenoma arriba del 25%, pero cuando lo dividimos por sexo, arriba del 20% en mujer y arriba del 30% en hombres. La tasa de detección de la mucosa es la mejor medida de adenomas, quiero decir, es la mejor medida de la inspección mucosa y la medida de calidad más importante. Hay un estudio polaco ya publicado en el año 2010 que demostró que cuando la tasa está por debajo del 20%, el riesgo de cáncer de intervalo aumentaba más de 10 veces. O sea que es sumamente importante. Por otro lado, ya hay un estudio en Tandem que demostró una tasa de fallo para la detección de adenomas avanzados mayores a 6% y para adenomas menores a 5 milímetros del 27%. La mayoría de los tumores posteriores a una colonoscopia se deben a que o perdimos las lesiones, ya sea por una mala preparación o porque retiramos rápidamente, porque hicimos una polipectomía incompleta y en menor medida a que, bueno, tuvo la mala suerte de que apareció un cáncer de novo que se da en menos del 5%. El número promedio de adenomas por colono refleja una mejor inspección de toda la mucosa colónica y estaría eliminando el problema de uno y listo, aunque esto todavía no es una recomendación, pero se está evaluando que en un futuro se implemente como indicador de calidad. Acá, bueno, acá tenemos algunas imágenes, fíjense acá arriba a la izquierda, estas lesiones planas, totalmente, si no tiene una buena preparación o si retiramos rápidamente el equipo, van a pasar completamente desapercibidas. Acá abajo tenemos algunas lesiones planas elevadas. Fíjense que tiene que haber una muy buena preparación. Acá claramente, como acá se ven adenomas serrato, que están la imagen típica de que están cubiertas por moco, bueno, y acá ya tenemos una lesión más avanzada. Con respecto al tiempo de retirada, se miden aquellas colonoscopías de cribado con resultado normal y se excluye en el cómputo aquellos pacientes que tienen una resección quirúrgica previa, en los cuales tomamos biopsias o realizamos polipectomía. Fíjense que el punto de corte son los 6 minutos, por debajo de los 6 minutos la tasa de detección de adenomas cae al 12%, mientras que cuando tardamos más de 6 minutos la duplicamos y un poquito más, al 28%, lo mismo que con las neoplasias avanzadas. De 2,6% pasamos al 6,4% cuando nos tomamos un buen tiempo para inspeccionar bien la mucosa. Con respecto a la toma de biopsias, cuando estamos estudiando un paciente con diarrea crónica, tener en cuenta que los pacientes con colitis microscópica, la mucosa colónica es de apariencia normal y lo que deberíamos tomar son 8 biopsias y que incluyan el colon proximal, donde la colitis colágena es más común del lado derecho. Con respecto al muestreo en la colonoscopía de vigilancia por enfermedad inflamatoria, hay dos opciones: la cromoendoscopía pancolónica y biopsias dirigidas cuando detectamos algo que nos llama la atención, o el protocolo de biopsia de los 4 cuadrantes cada 10 centímetros, que equivale a un total de 28 a 32 biopsias en total, que realmente termina siendo muy engorroso y por lo tanto hoy por hoy se recomienda la cromoendoscopía pancolónica con biopsia dirigida y ya hay trabajos que demuestran que tiene más efectividad. Con respecto a la polipectomía de los pólipos menores a 2 centímetros, sabemos que la resección endoscópica es más costo efectiva que la quirúrgica. Las lesiones menores a 2 centímetros deben resecarse en el momento del diagnóstico. En aquellas lesiones planas o planas elevadas en las cuales se decide diferir la mucosectomía, no se debe tomar biopsias ni realizar resección parcial, ya que vamos a generar fibrosis y después vamos a generar un falso signo de no lifting. En los sitios donde se sospecha que hay un pólipo, que el pólipo puede ser maligno, resecamos una lesión en piecemeal o hay directamente un cáncer de colon, debemos realizar una marcación con tinta china, excepto que en la localización donde se encuentra la lesión sea un sitio bien definido como es el recto o el colon derecho, en donde ya ahí no tiene sentido hacer la marcación. Bueno, se me trabó, no me avanza. Voy a sacar el puntero. Mientras acomodás, Nelson. Ahí lo resolví.
Bien. Con Le respecto, quería bueno, decir ya que pasamos. la marcación con tinta china es... No, te quería comentar que la marcación con tinta china no es necesario en la ampolla rectal o en el ciego. Sí, dicen en colon derecho, siempre y cuando vos ves la lesión y ves el fondo del ciego. O sea, si vos en la misma panorámica que ves la lesión y ves el ciego, no es necesario marcarlo porque no queda ninguna duda que es colon derecho. Si no, de lo contrario, sí. Está perfecto. Bueno, con respecto, ya pasamos a los indicadores post procedimiento, con respecto a la incidencia de perforación, en el total de colonoscopías, independientemente del motivo por el que se hizo, tiene que haber menos de una en 500, y cuando son colonoscopías de screening, menos de una en 1000, es la complicación más grave y en aproximadamente un 5% puede llegar a ser fatal. Es más frecuente durante una polipectomía y el riesgo aumenta cuando el pólipo es más grande, sésil y del lado derecho, ya que la pared es más delgada. Estas son algunas de las medidas de prevención para evitar una perforación: no empujar contra una resistencia fija, tratar de rectificar permanentemente los bucles que se nos van haciendo a medida que vamos empujando, usar CO2 para disminuir el barotrauma, resecar los pólipos pequeños en fríos, hacer una buena inyección submucosa, usar corriente Endocat, y en las lesiones mayores a 2 centímetros resecarlas en Pismid. Con respecto a la hemorragia post-polipectomía, es el sangrado que ocurre dentro de las 2 primeras semanas de la polipectomía y que requiere de una medida terapéutica bien definida, como puede ser la transfusión, una terapia endoscópica o quirúrgica. El riesgo aumenta con el tamaño del pólipo, la ubicación en colon derecho, y ni hablar en pacientes anticoagulados que toman clopidogrel. Para los pólipos mayores a 2 centímetros, la tasa de sangrado en algunos casos puede llegar hasta el 10%. Con respecto a la prevención de la hemorragia, tenemos diferentes medidas: hacer una buena inyección submucosa con adrenalina diluida, 1 en 10.000 o 1 en 20.000, el uso de Endoloop o de clips en los pólipos pediculados y usar corriente de Endocat. Con respecto al manejo de la hemorragia post-polipectomía, debe ser en más del 90% o más para la ASGE o más del 95% para las guías de la Sociedad Europea, debe ser resuelto por vía endoscópica. Con respecto a la recomendación apropiada para repetir la colonoscopía en base a la colonoscopía índice, tener en cuenta que si el paciente es riesgo promedio, el estudio fue normal y la preparación era adecuada, repetirla a los 10 años. Si el paciente tiene 1 a 2 adenomas tubulares menores a 1 centímetro, repetirla a los 5 años. Si tiene 3 o más adenomas pequeños menores a 1 centímetro o un adenoma de riesgo, repetir a los 3 años, considerando que el adenoma de riesgo es cuando tiene más de un 25% de componente túbulo velloso, displasia de alto grado o supera el centímetro. Si tiene mala preparación, se repite al año, y si se hizo una resección en Pismid, se lo controla a los 6 meses y luego al año. Estos son los indicadores prioritarios, que son la tasa que son los que no podemos dejar de analizar y de llevar un registro, que son la tasa de detección de adenoma, respetar los intervalos recomendados de vigilancia y la tasa de intubación cecal, porque se sabe que alcanzar el objetivo de desempeño para cada uno de estos 3 indicadores está fuertemente asociado con muy buenos resultados clínicos y disminuimos muchísimo el cáncer de intervalo. Este es un gráfico que me pareció realmente que estaba muy lindo, que salió publicado en la Gastroenterology en agosto del 2021, son de la Sociedad del Colegio Americano de Endoscopía, y es un poco para ir repasando todo lo que hablábamos. Fíjense, comenzando de arriba hacia abajo, la limpieza adecuada, tratar de llegar en más del 90% de los casos al ciego, tardar más de 6 minutos en retirar el equipo, tener una tasa de detección de adenomas buena por arriba bueno, nosotros habíamos dicho el 25%, estos suben un poco el objetivo, pero arriba del 25% está bien. Con respecto a las lesiones serratas, fíjense en colon derecho, no lo habíamos dicho hoy, pero ellos sugieren más de un 7% y lo ideal sería más de un 10%, tratar de disminuir al máximo los efectos adversos, la preparación con dosis dividida y si se puede 3-4 horas antes del inicio del estudio, usar equipos con buena definición, hacer una segunda mirada en colon derecho, resecar las lesiones pequeñas con asa fría,
tratar de resecar la mayoría de los pólipos por vía endoscópica y no derivarlos al cirujano, detallar muy bien todo lo que se hizo en el procedimiento y respetar los intervalos de vigilancia recomendados de acuerdo a la endoscopía índice. Para ir finalizando, tenemos que tratar de diseñar un sistema de registro y conocer a la perfección los indicadores de calidad, por lo menos comenzar a trabajar con los indicadores prioritarios, que son los últimos 3 que le nombré, y 2 veces al año hacer un control, y en los indicadores que estamos por debajo del estándar, tenemos que trabajar para mejorarlos. Así que bueno, espero que les haya resultado útil. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Muy bueno. Yo quería hacer un comentario acerca de una de las diapos finales, donde enumeraste diferentes tipos de patologías que estaban vinculadas al intervalo de control. Quería recomendar la aplicación Captiva, que está dentro de la aplicación de Endiva, en la cual uno va llenando una serie de ítems que están vinculados con el estudio actual del paciente, con la anatomía patológica de las lesiones resecadas, y en los casos que el paciente tiene estudios previos con esos también, y directamente la aplicación calcula cuál es el intervalo óptimo para realizar el control en ese paciente. Pablo. Muy bueno, Nelson. También, cortito y al pie, excelente. Yo también quiero hacer un par de comentarios. Unos ítems importantes. La preparación en ancianos. La preparación en ancianos, en pacientes ambulatorios o en pacientes internados, debe ser una preparación un poco más tutorizada. Es más frecuente de que la mala preparación venga en un paciente anciano y no en un paciente joven, porque el paciente joven entendió mejor las indicaciones, etc. Entonces, hacerlo tutorizado, es decir, hacer un llamado telefónico, tratar de explicarle mejor, darle ciertas pautas de preparación. E inclusive nosotros aplicamos un llamado telefónico en aquellos pacientes que tienen más de 75 años previo a la colonoscopia, para ver si tienen alguna duda, si a cuántas evacuaciones ha tenido. ¿Por qué? Porque el índice de fracaso de pacientes ancianos es mucho mayor. Lo mismo nos pasa con los pacientes internados. Nosotros hace unos años hicimos un trabajo donde comprobamos que la preparación, comparándola con la escala de Boston, era mucho peor en pacientes internados que en pacientes ambulatorios. Eso también tiene que ser más tutorizada. La revisión del colon derecho, ahí al final lo dijo Nelson, está hoy comprobado de hacer doble chequeo del colon derecho para que no se escapen pólipos planos o pólipos cerratos, inclusive de hacer retroflexión para encontrar estas lesiones que a veces no se ven en la visión frontal. La vigilancia de enfermedad inflamatoria, también un tema importante. Yo creo que cuando programamos hacer esa colonoscopia debe ser la última de nuestra grilla, porque es una colonoscopia que nos va a llevar más tiempo, nos va a llevar más tiempo la exploración y nos va a llevar más tiempo las biopsias, entonces tenemos que, no podemos ponerla en medio de sobreturnos porque seguramente no va a ser una colonoscopia bien realizada. Y lo otro importante, y esto yo lo digo con experiencia de trabajar en un lugar con alta incidencia de patología cardíaca, son los pacientes anticoagulados y antiagregados, que también requieren ser bien tutorizados, tanto la asignación del turno. Ahí, si no asignamos el turno con cierto detalle de que la secretaria pregunte sobre la utilización de estos medicamentos, nos puede pasar como error que el paciente llegue a la colonoscopia estando tomando doble antiagregación o anticoagulación, lo cual nos impide hacer una terapéutica. Entonces, estas también tienen que ser preparaciones con más detalle. Creo que no me quedó nada. No sé si hay algún otro comentario. No, hay muy buenos los comentarios, Pablo. Muy bueno. Hay una pregunta acá en el chat que dice, ¿qué opinamos acerca de la colonoscopia realizada por 2 operadores? O sea, uno que maneje la caña y el otro los mandos. Yo personalmente no lo hago así, me gusta tener el control 100% del endoscopio, pero sé que en muchos lados se usa. No sé, Pablo, Nelson, Leti, Erika, ¿qué opinan ustedes? Yo voy a contar una anécdota. No tengo experiencia. Yo tuve finalizada mi residencia en una pasantía en el Hospital Clínico de Barcelona, donde hacen los estudios. Así en España es muy frecuente que hagan los estudios donde el endoscopista se pone en la punta de la camilla y se sienta
el asistente en un banquito, digamos, frente al paciente para ir llevando el tubo de inserción. Intenté practicarlo a la vuelta hasta que se me produjo una perforación. Y eso fue justamente porque mi entrenamiento era lo que dice Martín, donde uno llevaba la caña y podía determinar hasta dónde avanzar y hasta dónde no avanzar. Creo que esto está muy vinculado al entrenamiento de base que tenga cada uno. Yo no lo critico porque en muchos lugares lo hacen y lo hacen muy bien, pero si la curva de aprendizaje de uno al inicio fue utilizando con la mano derecha el control de la caña, debe hacerlo así. En mi punto de vista, trabajar uno solo tiene un giro mucho más de 360 grados en los loops, tenés mucho más muñeca que alguien que te esté haciendo la inserción de la caña, tenés sensibilidad en el extremo del equipo y la resistencia que podés tener cuando vas empujando, que lo perdés cuando otro te está manejando la caña, y para mí sufre mucho menos el equipo, el desgaste de las riendas y de los torques es mucho más agredido el equipo trabajando a 4 manos que trabajando uno haciendo mucho más movimiento de muñeca. Bueno, si les parece, pasamos a la última presentación, que es sobre los nuevos avances tecnológicos que nos permitirían mejorar la detección de lesiones colorectales. Erika, cuando gustes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a Faed y a Zimmer por la invitación y excelente las charlas de mis compañeros. Y bueno, yo voy a hablar un poco de tecnologías endoscópicas avanzadas para mejorar la detección de lesiones colónicas. Como todos ya sabemos, la colonoscopía es el gold estándar para la detección del cáncer colorectal y desde su implementación ha disminuido tanto la incidencia del cáncer colorectal como su mortalidad. Pero estamos frente a un problema que son los pólipos perdidos, como bien nos contaba Nelson en la charla anterior, que hay estudios que nos refieren de tasas de pólipos perdidos de hasta un 21 o un 25%. Esto no solo se debe a las características del pólipo, sino a características del operador. Como bien dijo Nelson también, la tasa de detección de adenoma colorectal es el principal indicador de calidad para la colonoscopía. Entonces, estas nuevas técnicas y estos nuevos desarrollos apuntan a estos dos aspectos. ¿Sí? Erika, ¿me escuchás? Sí. No está pasando la diapo. No, claro, no están pasando las diapos. Por ahí no la compartiste a pantalla completa y no está avanzando, estás en la presentación. Sí. Ya lo pasaba hoy, viste que no pasaba la presentación. Ahí lo vuelvo a compartir. Sí. Ahí está, perfecto. Ahí está Eri. ¿Sí? A ver, poné de nuevo. No, poné de nuevo. Espera. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Ahí está, perfecto. Ahí vas en colonoscopia alta resolución, evidencia. Sí, pero no me cambia. Sí. Ahí están. Sí, perfecto. Entonces, estas nuevas técnicas lo que apuntan es a estos dos aspectos. A mejorar la detección de los pólipos, que esta tasa de pólipos perdidos decíamos que es hasta un 25%, y en mejorar la caracterización de los pólipos. Lo que se sabe que cada una mejoría de un 1% en la tasa de detección de adenomas se disminuiría hasta un 3% el riesgo de cáncer colorectal. Y la mejoría en la caracterización de los pólipos nos va a dar la posibilidad de hacer una clasificación en tiempo real de estos mismos. Estas nuevas tecnologías, tanto como en la detección, habla de la colonoscopía de alta definición, la cromoendoscopía con colorantes vitales, la cromoendoscopía virtual, técnicas para mejorar el campo de visualización y la inteligencia artificial.
Y con respecto a la caracterización, vamos a hablar de alta definición más cromoendoscopía, ya sea vital o virtual, la endomicroscopía láser confocal y también la inteligencia virtual en la caracterización. La colonoscopía de alta definición, desde su advenimiento, nos ha mejorado de sobremanera la calidad de imagen endoscópica. Para seguir hablando de esto tenemos que hablar de dos puntos. Uno es la resolución de imagen, que es la habilidad que tiene para distinguir entre dos puntos muy cercanos. Y la diferencia con magnificación es que la magnificación es una imagen agrandada y que es obtenida a través de lentes. Nosotros tenemos que en la colonoscopía estándar la resolución alcanza aproximadamente hasta 370.000 píxeles. En cambio, en la de alta definición llega hasta 1.000.000 de píxeles y esto nos da una mayor detalle de la imagen endoscópica. Es importante saber que para obtener una imagen de alta definición verdadera, necesitamos de que todos los componentes del sistema sean de alta definición: el endoscopio, el monitor, los cables y el procesador. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos ha aportado la alta definición? Comparado con la colonoscopía estándar, hay un escaso beneficio en aumentar la tasa de detección de adenoma. Pero en últimos trabajos lo que se ve es que ha aumentado la detección, sobre todo en pólipos erratos y en adenocarcinomas tempranos. Con respecto a la cromoendoscopía basada en colorantes, tenemos dos colorantes. Los más ampliamente conocido es el índigo carmín y el azul de metileno, donde esto se haría una pan-cromoendoscopía, donde se va a instilar ya sea el índigo carmín o el azul de metileno a través de un catéter spray o de una bomba. El índigo carmín es un agente de contraste y va a realzar los surcos de la mucosa, a diferencia del azul de metileno, que es un contraste de absorción y va a diferenciar la mucosa de acuerdo a la absorción de cada tejido. Ahí están las diluciones. Y las desventajas de este método es, al hacer una pan-cromoendoscopía, es la duración del procedimiento, el entrenamiento del endoscopista, y en población de riesgo promedio no ha aumentado la tasa de detección de adenoma. Entonces, ¿en quién estaría indicada hacer una cromoendoscopía total? En pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal, para monitorear la displasia, enfermedad inflamatoria intestinal de larga data, para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con síndrome de Lynch, o el diagnóstico y seguimiento en pacientes con síndrome de poliposis errata. Hay unas nuevas fórmulas que todavía no hay trabajos, que es el azul de metileno de fórmula oral, que esto nos beneficiaría porque disminuiría la duración del procedimiento y nos proveería la posibilidad de hacer una pan-cromoendoscopía de forma más rápida. Con respecto a la cromoendoscopía virtual, esto se obtiene a través de distintos filtros ópticos que lo que hacen es un realce del contraste de la mucosa y de la red vascular. Hay una amplia variedad de modos y estos son de acuerdo a los endoscopios que uno obtiene. Por ejemplo, Olympus nos otorga los modos de NBI, TXI y RDI. Estos dos últimos están con los últimos procesadores, que es el EVIS X1. Fuji nos da los modos de Bli, Bli-Bright y LSI. Y Pentax el iScan. Con respecto al NBI, sabemos que hay un filtro que lo que va a cortar es la longitud de onda y que va a producir una luz azul. Esto va a ser captada por esa longitud de banda estrecha por la hemoglobina, entonces va a diferenciar a la mucosa en mucosa normal verde y la mucosa
alterada, que ya sea adenomatosa, marrón. Esto va a estar, esa captación diferente va a ser por la angiogénesis de las lesiones preneoplásicas. Con respecto al LSI, que es el modo que nos otorga Fuji, lo que va a hacer es, dentro de la gama de colores que nos brinda estos filtros, va a expandir el rojo. Entonces nos va a diferenciar lesiones preneoplásicas o inflamatorias. Entonces la mucosa normal se va a ver más pálida y las lesiones preneoplásicas más oscuras o más rojizos amarronadas. Con respecto al BLI, que es otro modo que nos otorga Fuji, es una imagen muy similar a la de NDI, tiene una longitud de banda muy similar y donde también va a resaltar las imágenes preneoplásicas con un color amarronado. Y el iScan, que es el modo que nos otorga Pentax, va a utilizar una luz oscura para reconocer un poco los bordes, como se ve en las lesiones, una luz azul que va a darnos más detalle de la depresión, de pequeñas lesiones planas que tengan algún sector deprimido, y la combinación de rojo, azul y verde para obtener el patrón mucoso de las lesiones. ¿Qué sabemos sobre la evidencia o qué nos aporta la cromoendoscopía virtual? También agregó un escaso beneficio comparado con la luz blanca de alta definición en la población de riesgo promedio, pero sí está indicada en pacientes que tienen alto riesgo de cáncer colorectal, como dijimos hoy, pacientes con enfermedad inflamatoria de larga data, en pacientes que tienen síndrome de Lynch o síndrome familiar. Con respecto a las técnicas que nos van a mejorar el campo de visualización, tenemos técnicas que nos van a mejorar la angulación de la visualización y técnicas que nos van a ayudar a aplanar los pliegues. Con respecto a la mejoría de la visualización, tenemos el colonoscopio con una angulación extra, que nos otorga una angulación de hasta 240 grados, es un endoscopio Olympus, pero no ha logrado mejorar la tasa de detección de adenoma. El EAROScope es un dispositivo que es autopropulsable y es desechable. Este directamente ni siquiera igualó la tasa de detección de adenomas con respecto a la colonoscopía estándar. Y el tercer ojo, que es un CAP que se pone en la punta del endoscopio y tiene una lente lateral, y esto nos va a permitir una observación de 360 grados, pero bueno, tampoco se observó esta mejoría en la tasa de detección. Con respecto a las técnicas para mejorar el campo de visualización que aplanan los pliegues, tenemos 4 posibilidades. El Navier, que es un balón que se inserta a través del canal de trabajo. El canal de trabajo tiene que tener un ancho de 3.7. Lo que se va es a insuflar, o sea, se hace la colonoscopía estándar. Una vez que se llega al ciego, se introduce a través del canal de trabajo, se insufla el balón y se van aplanando los pliegues. Esto aumentó aproximadamente la tasa de detección de adenoma alrededor de un 10 a un 15%. Después tenemos el CAP, como se ve en la figura también, se inserta en la punta del endoscopio. Las desventajas del CAP es que se propulsa de 1 centímetro a 2 centímetros desde la punta del endoscopio y disminuiría la visión periférica levemente. La otra contra que tiene el CAP es la preparación deficiente, en donde se acumularían restos de materia fecal. Pero también aumentó la tasa de detección de adenoma de un 15 a un 20%. El EndoCAF, que es en la parte superior que están viendo ustedes, ese dispositivo que se inserta en la punta del endoscopio, que tiene unos pelitos muy suaves, lo que se intuba perfectamente el colon, y en la retirada se abren esos pelitos, aplanarían los pliegues y también aumentó la tasa de detección de adenomas. La desventaja de este dispositivo es que se han reportado leves erosiones de la mucosa. Y el EndoRing, que es la imagen que está en la parte inferior, es un anillo que también se pone en la punta del endoscopio
y lo que hace es aplanar los pliegues, pero la desventaja que tiene este dispositivo es que ha disminuido la tasa de intubación fecal en algunos pacientes. Con respecto al último punto, en mejorar la detección de las lesiones, tenemos la inteligencia artificial, que creo que es algo que viene a revolucionar un poco la gastroenterología y la endoscopía. Son dispositivos que se conectan al procesador del endoscopio. Estos tienen la capacidad de superponer imágenes en tiempo real y mientras uno va haciendo la colonoscopía, van detectando lesiones sospechosas. Hay como una cajita verde o un cursor que, por ejemplo, el CADAI hace que uno en retirada, además de mostrarnos las lesiones sospechosas, hace un sonido. Todas las marcas, tanto Olimpo, Fuji, Pentax, Medtronic, todas tienen un sistema de inteligencia artificial en la cual se van almacenando imágenes y se va haciendo un procesamiento de estas lesiones que ahora vamos a ver un poco en caracterización. Todo lo que hablamos ahora son técnicas para mejorar la detección y esto vamos a hablar sobre tecnología para mejorar la caracterización de las lesiones preneoplásicas. Dentro de estas tenemos la combinación de la alta magnificación o la magnificación con zoom óptico más la cromoendoscopía vital o cromoendoscopía virtual. ¿Qué es la magnificación con zoom óptico? La diferencia de la magnificación digital o electrónica es que el zoom óptico, los nuevos endoscopios o los de última generación, tienen unos lentes en la punta que hacen que se aumente la magnificación no en detrimento de la calidad de la imagen. Como se ven acá en estas figuras, se aumenta la lesión o el objetivo sin perder calidad de imagen, que sí se produce en todo lo que es la magnificación digital o electrónica. Se aumenta la imagen a expensas de recortar la periferia, pero se disminuye la calidad de la imagen. El diagnóstico óptico, que es la finalidad, lo que uno quiere caracterizar es en realidad para hacer un diagnóstico óptico, es para, a través de esta combinación de técnicas, predecir la histología de las lesiones superficiales, tratar de obtener la arquitectura de la superficie y tener un patrón vascular. Estos tres puntos lo que nos da o nos ayudan es a tratar de formar y enumerar todas las clasificaciones hoy disponibles, la de CUDO, la de SANO, la de NAS, GENET. Las actualmente más utilizadas son las de NICE y GENET, en la cual nos dan la posibilidad de tener un diagnóstico óptico y poder tomar una conducta. Estas clasificaciones nos permiten diferenciar lesiones neoplásicas de no neoplásicas, evaluar la invasión de la submucosa, observar la escara post-polipectomía, limitar bordes de la lesión y evaluar el tejido residual. Dentro de las otras posibilidades que tenemos para caracterizar las lesiones es la endocitoscopía o la endomicroscopía láser confocal. Estos equipos evalúan la estructura celular en tiempo real. Hay dos prototipos, uno que se introduce a través del canal de trabajo, que también se necesita un canal de trabajo de 3.7 milímetros, y otro que es un sistema integrado al endoscopio. Se utiliza para hacer esta técnica, se utiliza un contraste endovenoso y un contraste tópico, que es el violeta de genciana. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, alrededor del 90-95%, con respecto a la histología convencional. Lo que sí requiere es un alto entrenamiento del endoscopista para poder leer e interpretar estas imágenes. Y la inteligencia artificial, como hablamos hoy en la detección, también está en la caracterización. Esa cajita que hoy les contaba, que es la que nos llama la atención o nos dice que hay una lesión sospechosa, estos mismos dispositivos o estos procesadores de imágenes
a través de las distintas opciones de cromoendoscopía virtual, la van a caracterizar y nos van a dar la sospecha de si es una lesión hiperplástica o es una lesión neoplástica, y esto es lo que nos va a permitir adoptar estrategias de resección, de descarte o de toma de decisión. Y como para finalizar, las conclusiones para mí es que el nuevo paradigma que nos estamos enfrentando es el diagnóstico óptico versus el diagnóstico histológico. Esto nos va a llevar a un reentrenamiento, a volver a conocer y a investigar sobre estas nuevas tecnologías, y creo que la inteligencia artificial como método de asistencia en la rutina cotidiana endoscópica nos va a cambiar un poco. Bueno, muchas gracias. Gracias, Erika. Excelente la presentación. Yo quería hacer un comentario con respecto a la inteligencia artificial porque tuve la fortuna de poder utilizarla y la realidad es que ayuda mucho. Yo usé el Kadai, que es el procesador que tiene la empresa Fuji. Lo que está recomendado fue, como dijo Erika, hacer una colonoscopía tradicional y una vez que uno está en ciego y empieza la retirada, recién ahí activar el procesador de inteligencia artificial. Y lo que sí requiere es la utilización de la cromoendoscopía. O sea, uno necesita pasar al modo BLI, que es el de Fuji, para activar el modo de detección de la lesión. Y una vez que uno detecta la lesión, tiene que pasar al siguiente modo, que es el LSI, para caracterizar esa lesión. Como dijo bien Erika, aparece un anillo que rodea la lesión. Si el anillo ese es de color amarillo, implicaría que la lesión es neoplásica, y si es de color verde, es hiperplásica. La salvedad que tiene este sistema de inteligencia artificial es que las lesiones de colon derecho, que uno las caracterizaría utilizando ácido acético como aserradas, te las detecta como hiperplásicas. O sea, hay que tener esa salvedad. O sea, que cuando uno determina que va a realizar o no una resección de la lesión en base a lo que dictamine este módulo de inteligencia artificial, no todo es 100% de efectividad, porque las lesiones de colon derecho, que son mayormente aserradas, te las determina como hiperplásicas. Así que bueno, y otra cosa que quería comentar con respecto a esos CAP, que están muy buenos. Hay un trabajo que publicaron hace un par de años, un poquito más, Douglas Rex y Michael Wallace, es que en endoscopistas de colon de alta competencia no encontraron diferencias entre los que usaron esos CAP y los que no lo usaron. Igual estamos hablando del número 1 a nivel mundial, así que bueno. Pablo. Sí, también felicitar a Erika por la presentación, excelente. La sensación que me quedó era una cosa de estar en la NASA, ¿cierto? Porque uno ve cosas que estamos bastante lejos de poder llegar. Sin embargo, todo lo que dijo ella tiene aplicabilidad aún en condiciones, digamos, de no tener todos los recursos que ella comentó. Hay una cuestión que me ha pasado a mí en mi curva de aprendizaje en endoscopía. Yo creo que soy de la etapa de Martino, que empezamos con luz blanca, y entonces después tuvimos que aprender cuando vino la alta definición y las clasificaciones para utilizar NBI y todos los sistemas de tinción electrónica, era intentar hacer su propia curva de aprendizaje con la histología, es decir, intentar hacer una autoevaluación de a ver qué es lo que estoy viendo, ir al cuadrito, verlo al cuadrito, así lo aprendí yo, ir al cuadrito y después compararlo con la anatomía patológica. Porque requiere todo un autoentrenamiento, independientemente de verlo y estar en una charla donde te explican que esta imagen es tal cosa de la clasificación. Si uno no lo hace todos los días, es muy difícil que pueda tener una aplicabilidad clínica y que sea realmente útil para uno, ¿cierto? Entonces, bueno, eso en mi experiencia, de hacerlo muy paulatinamente y de ir viendo esta asociación de las imágenes con la histología.
No sé si hay alguna pregunta, Nelson o Leti. Yo quiero aclarar que uno de los artículos sobre los cuales se basó Erika para dar la charla es un artículo publicado hace aproximadamente un mes, y una de las autoras es una argentina que es María de los Ángeles Daca Álvarez. El artículo lo publicaron con María Pellicé, así que bueno, quería hacer mención a Mary. Si no hay preguntas, daría por terminado este webinar, así que quiero agradecer a Leticia, a Pablo, a Erika y a Nelson, y convocarlos para el próximo webinar que va a ser el mes de abril, donde el tema que nos va a reunir es extracción de cuerpo extraño alto y gastrostomía endoscópica percutánea. Así que bueno, buenas noches para todos y muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.